Esto no es una prueba. Debido a la época de parciales, los estudiantes creadores de los mejores podcasts que jamás has visto en tu vida están cansados. Por esto, la siguiente transmisión no será igual de creativa. Se recomienda discreción. Bienvenidos a estos miércoles de tertulia histórica. Hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar de un tema muy especial y es el inicio de los estados modernos. Debido a la reforma tributaria de Duque y por los recortes en presupuesto que hemos tenido que hacer, hoy me tocó invitar a mis amigos. Entonces démosle la bienvenida a Michael, a Alejandra y a Alan. Muchas gracias por tenernos aquí, Martín, como siempre. Un orgullo, un honor, Por venir. la divulgación histórica, ante todo. Como siempre, siempre presentes. Para empezar, les quería plantear una idea, como dije, como lo introduje, vamos a hablar del inicio de los estados modernos. ¿Qué les parece si en estos 10 minutos abarcamos más que todo tres temas? La expansión demográfica, el papel de la moneda y de los precios y la mundialización. No sé qué opinan. Sí, De de acuerdo. acuerdo. Listo. Bueno, Entonces, Aleja, dale. bueno. Pues empezando un poco sobre la expansión demográfica, se sabe que los primeros censos inclusive fueron en Venecia alrededor de 1509 en el siglo XIV. Estos censos eran muy sesgados y por esto no podemos tener como realmente datos fijos ni seguros. Sin embargo, a través ya un poco más adelante en el siglo XVIII se empezó a ver este cambio del centro de gravedad político y económico del sur al oeste y norte de Europa, ya que en estos lugares era donde se enfocaba la mayoría de personas y las ciudades más grandes. Esto se debe no solamente a crisis demográficas que tuvieron ciertos países, pero además por las guerras y las epidemias que estos estaban sufriendo. O sea, uno de los ejemplos más importantes que podemos tener en esto es que en 1561, por lo menos en Cataluña, pues hubo una peste horrible, la peste española, y esta crisis demográfica supuso una pérdida de poder político y económico de Cataluña del que nunca se pudo resolver y que nunca pudo revivir. Entonces, una de las razones por las que hoy en día hay estados tal vez más fuertes económicamente o menos fuertes económicamente o donde se centra el poder político y económico es la crisis demográfica que han sufrido estos estados y cómo la han sobrellevado. No sé qué piensen sobre esto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Aleja, pero también quisiera añadir ahí el factor de que en esa época hubo ciertas ciudades que se desplazaron y hubo otras que se volvieron independientes y que además de que se volvieron independientes, pues de alguna forma pudieron subsistir, pero realmente no se desarrollaron a tope y llegó otro monarca o persona a tomar poder, a personarse de todo eso y lo logra. Entonces forma de alguna forma un monopolio, pues se vuelve un monopolio entre ciudades y productores y consumidores y sigue queriendo tener uno solo el poder. Y estas fueron precisamente los modelos que fueron desapareciendo, los modelos en donde el poder estaba centralizado y donde no se le están dando tantas prebendas o derechos al campesino, que en estas ciudades donde se fomentó este desarrollo, donde está el poder, sí se le dieron ciertos derechos y ciertas prebendas donde el campesino empezó a ser parte propietario de, de las tierras, o sea, dejó de solamente cultivar y empezó a poseer. Y ahí es donde empieza a crecer la economía de cada lugar para pues ponerlos en un buen puesto. Sí, total. Pero también me parece muy interesante lo que decía por lo menos Martín del segundo tema, que eso tiene mucho que ver con la expansión económica y política de las ciudades, que es la revolución de precios que sucedió en el siglo XVI. No sé qué tengan que pensar sobre esto. Eh, o sea, aportando un poco, me parece que para nosotros niños que nos criamos y nacimos en ciudades, en un mundo contemporáneo en el que la mayoría de la población vive en ciudades y en que tenemos muy clara la diferencia entre rural y urbano, eh, y también dentro de lo que acabas de mencionar del aspecto económico, que toda nuestra economía se mueve a través de dinero, sea moneda o papel o tarjetas de crédito. Hoy en día también somos la generación del Bitcoin. Eh, es muy difícil entender la concepción de cómo funcionaba esto antes, pero no era así. Y también nosotros,
O sea, tenemos una tendencia a narrar la historia a través de ciudades y centros de poder, pero así no funcionaba el mundo antes, y la naturaleza era la ruralidad y las ciudades eran, por más de que eran centros de poder, no era un foco de población ni era la excepción. Y el papel moneda y la moneda y el mundo de las finanzas tampoco era la regla. El comercio no se hacía cuando yo hace 500 años le vendía a Martín, por ejemplo, yo que era un carpintero y le vendí un closet, y si Martín era un artesano, él me iba a vender cucharas o algo así. Íbamos a hacer un intercambio. Aún así, ya hubiéramos pasado la época del intercambio, ya existieran monedas. No era la regla tampoco. Y siento, por lo menos a mí me cuesta mucho entender todavía esa concepción de que yo me tuviera que fabricar mi ropa y que lo artesano fuera un lujo, de que no tuviera pesos o billetera y que mi mente no funcionara a partir de números y de billetes y de intercambios. Es otro mundo completamente diferente que siento que al final nunca vamos a lograr entender al 100% o lograr ponernos en esa posición porque crecimos en lo opuesto completamente a como era antes. Dale, Alan. Bueno, yo quería decir que, bueno, Michael, tenés toda la razón, pero mira que eso todavía se ve aquí en Colombia. Eso todavía se ve en ciertas comunidades indígenas, por ejemplo en el Cauca, que vos cuando vas a construir una casa, en vez de pagarle a las personas para que vayan a trabajar a construir la casa, o sea, poner los ladrillos, las tejas, el baño, lo que se hacen es como es una minga, y básicamente es que toda la gente de la comunidad va a trabajarte en tu casa, vos estás comida, y cuando ellos construyen su casa, vos tenés que ir a ayudarles. Es como de alguna forma el intercambio que todavía se ve presente al día de hoy, aún teniendo la moneda tan presente en distintas formas, como lo mencionabas, tarjetas de crédito, bitcoins, billetes, monedas. Y es que hay lugares donde, a pesar de todo esto que ha pasado a lo largo de 500 años, todavía se está viendo eso. Todavía se está viendo que el intercambio es lo más viable y es lo que hacen. Y ahí metiéndole para que complementen, ya te doy la palabra, Aleja. El cambio de feudalismo a capitalismo, ¿cómo afectó, cómo influenció, cómo disminuyó, cómo influenció en estos intercambios que hasta hoy en día podemos ver que claramente antes se daban mucho más? No sé qué piensan al respecto. Pues realmente no fue tan abrupto de feudalismo a capitalismo. Algunas personas podrían argumentar que hoy en día en Colombia se vive un pseudo feudalismo todavía. Sin embargo, más que todo fue feudalismo, mercantilismo, capitalismo, y el mercantilismo se empezó a dar también con la revolución de precios, que fue lo que estaba diciendo Michael, que a él no le cabía en la cabeza cómo podía existir este mundo antes, porque exactamente ese momento fue la transición entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Por lo menos, o sea, el incremento de volumen de oro europeo después de pues, del descubrimiento de América y que empezaron a minar mucho oro, no solamente en América, pero también en África, pues el incremento de volumen de oro que hubo en Europa fue considerable y pues sin él no hubiera sido posible ni la nueva acrecentada actividad económica que se hubo en Europa, ni tampoco el desarrollo del Estado moderno primitivo, que es lo que estamos hablando. Entonces, no necesariamente es que los intercambios no existan hoy en día, sino que sin ese switch en mentalidad, sin ese switch en las finanzas de los países, no hubiera sido posible desarrollar el Estado moderno que tenemos hoy en día. Y si metemos a la iglesia, y si metemos ya empezando a conectar los nuevos mundos y el papel que tuvo la iglesia, tanto en las economías y las ganas de conseguir dinero y de colonizar, y entra todo el tema de evangelización en los nuevos mundos, también lo podríamos relacionar a ese sistema de precios. Y Pues yo creo que ese sistema de precios es muy específico, ya que durante la época del mercantilismo hubo esta separación Estado-Iglesia que hemos visto muy prominentemente, especialmente en los países donde eran protestantes. Todos los países que seguían el luteranismo, el calvinismo, tuvieron esta separación entre Estado e Iglesia, que luego aportó a que su revolución económica y que su transición a Estado moderno primitivo fuera mucho más fácil. Por lo menos los países del norte que hoy vemos muy desarrollados, todo esto se llevó a través de este cambio de mentalidad que tuvieron hace miles de años. Pues no miles de años, pero hace cientos de años. Estoy de acuerdo con Aleja. La verdad me quitó las palabras de la boca. Quería expresar eso y que a pesar de todo, aunque sí se vio en la época, precisamente por el descubrimiento de América, se ve como el interés de la iglesia de supuestamente evangelizar, pero su interés realmente era monetario y querían a tener cada vez más poder. Pero es lo que dijo Aleja. bueno, no sé si Michael tenga algo para
Yo concluir. sí, o sea, me parece importante también como internacionalistas, yo no puedo dejar de verlo. em, Como todo este proceso, al menos comenzamos a ver, y no voy a hablar de globalización porque la globalización viene mucho después, pero sí una manera de conectar los mundos de una manera mucho más fuerte que en la Edad Media, que se comienza a generar un comercio en el cual Francia es la que exporta granos y a través de finanzas ya comienzan a haber temas de cambio, como la evangelización y la conexión de mundos. Necesitamos puertos, como los holandeses, tipo, con punticos en un imperio, logran controlar el comercio mundial. Eso ya ve una protoglobalización, una mundialización eh, importante, eh, que obviamente va a dar también sus martillazos para formar la edad moderna y el Estado moderno. Eso es lo más importante que por lo menos yo saco de esta lectura, como ya vamos creando un mundo un poco más conectado hasta terminar en el mundo en el que vivimos. Bueno, muchachos, Michael, muchas gracias. Aleja, Alan, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Los estaré invitando, los estaré llamando de nuevo para unas próximas tertulias. Que tengan una buena tarde, bonito día, se cuidan, usan el tapabocas. Gracias, Martín. Hasta luego. Martín, hasta luego. Placer, Martín. Duque nos tiene jodidos con la reforma.